domina la puta habilidad de ganarte la confianza de las personas. Yo tengo clarísimo cuándo saber si una oportunidad es válida o no. Y es cuando esa oportunidad, esa situación probablemente nueva que nunca se ha dado en tu vida, cuestiona principalmente una cosa, que es los límites de lo que tú sabes hacer hasta la fecha. Porque el sueño no es nada más que una percepción, una concepción de a dónde puede llegar alguien. Pero creo que un sueño, sabes que es el correcto cuando es auténtico. Porque antes de encontrar el sueño, y esto es algo muy importante, hay que encontrarse a uno mismo. Y hay que tratar de encontrar esa autenticidad. Y es que los sueños, muy poca gente es capaz de perseguirlos por un simple motivo. Porque implican dejar atrás una identidad. Hay una frase muy buena que dice: si alguien ya lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Y si nadie lo ha hecho nunca, yo puedo ser el primero. Y si te has prometido que vas a llevar a un lado, da igual lo lento que vayas, tienes que llegar. Da igual las veces que te pares, tienes que llegar. Da igual al ritmo que vayas, tienes que llegar. Damas y caballeros, bienvenidos a Pensamientos de Domingo Noche. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Domingo Noche, el número 11, como la famosa camiseta que llevaba Neymar Jr. en aquella época en el Santos, ¿no? Hoy vamos a hablar de oportunidades, de cómo crearlas, de cómo nacen, de cómo identificarlas. Y siempre que en mi cabeza suena la palabra oportunidad, hay otra que también lo hace, ¿no? Que es desafío. Y es algo que voy a querer ligar, ¿no?, de alguna manera con este tema de forma muy clara. Cuando yo tengo 19 años, a mí hay algo que me marca muchísimo. Y es una frase del fundador de Oracle, que es un gigante norteamericano, Larry Ellison, en el que habla de desafiar a la autoridad, en el que habla de cuestionar el conocimiento, en el que habla de por qué el que dice que sabe, sabe. Cuando nosotros empezamos en esta industria, ¿no?, la de la salud mental, ¿no?, el wellness, como cada uno lo quiera categorizar, nos dimos cuenta que no nos queríamos parecer en absoluto a nada de lo que ya había, porque era tal vez todo muy teórico, eran demasiados pájaros en la cabeza, demasiadas bobadas, demasiadas cosas teóricas, ¿no? Algo que realmente no se podía palpar, no se podía tocar, ¿no? Y se nos metió en la cabeza la obsesión con lograr esa oportunidad, la oportunidad de ser diferentes en un campo en el que todo el mundo venía haciendo lo mismo, ¿no? Todo el mundo decía que tenía los sistemas, las herramientas, las capacidades para realmente trabajar la mente, ¿no? Pero una vez tú te metes en esta industria, te das cuenta que hay mucho más cuento que realidad. Cuando desarrollamos el mental training, cuando nació, nos dimos cuenta que era una oportunidad para desafiar toda esa autoridad que previamente se había dicho que tenía que funcionar de esa manera. ¿Por qué el que sabe, sabe? Esa es una pregunta que me hice yo, ¿no? ¿Por qué John Fitzgerald F., lo que fuera, en 1967 desarrolló la teoría de tal? ¿Por qué esa teoría es válida? Obviamente no, porque se ha contrastado en una serie de experimentos X, Y, Z. Pero ¿por qué todo lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora tiene que ir bajo ese mandato? ¿Por qué hay que ajustarse a esa regla? ¿Por qué hay que responder en esa parte del examen? ¿Por qué no podíamos pensar fuera de la caja? Y es que me di cuenta que cualquier persona que estaba dispuesta a hacer algo generacional tenía que cuestionar los límites de la autoridad. Tenía que imponerse sobre todo el conocimiento que había estipulado sobre una materia y decir que tenía algo completamente diferente. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo desde el segundo uno. Sin mencionar ningún tipo de profesión específica de la industria de salud mental, nosotros no queríamos ser nada de eso. Queríamos ser mental trainers, personas que eran completamente diferentes, que daban unas soluciones completamente prácticas. Yo no soy un tío extremadamente teórico o espiritual, soy un tío muy práctico. Me gusta que lo que digo funcione en la realidad y que dé una solución a los problemas de la vida real a las personas. Pero entonces, señores, ¿es la clave de aprovechar una oportunidad cuestionar el conocimiento o desafiar la autoridad que hay sujeta a ese campo o a esas diferentes cuestiones en un espectro otro de la vida? Esa es la pregunta que yo me he hecho constantemente. Aquel que se considera verdaderamente diferente es al que se atreve a responder al examen de una forma completamente inusual. Eso es lo que vamos a tratar de digerir hoy.
Para ello, hemos seleccionado 5 preguntas que creo que reflejan a la perfección las diferentes astas que tienen todos estos temas. La primera pregunta es ¿cómo saber cuando tengo una oportunidad delante mía? Y nos la hace nuestro amigo Alex. Vamos a por ello. Hola, ¿qué tal? Mira, mi duda surge principalmente de algo que pasa en el día a día, que muchas veces siento que vivimos momentos que podrían ser importantes, pero que luego en ese momento no lo reconocemos. Al final, cada día pasan muchas cosas, conoces a gente o surge una idea o algo, pero no sabes si es algo más, o sea, una oportunidad real o simplemente algo que te pasa, ¿no? Entonces mi pregunta va por ahí, ¿cómo se puede identificar una oportunidad cuando la tienes delante? Porque sobre todo a veces que miro hacia atrás y pienso, joder, aquello que me pasó era algo importante y no me di cuenta. Y casi siempre son cosas que no les das importancia y lo ves como algo cotidiano. Y pues eso, lo que quería entender es si existe alguna forma o criterio que te permita detectar pues estas oportunidades. Yo tengo clarísimo cuándo saber si una oportunidad es válida o no. Y es cuando esa oportunidad, esa situación probablemente nueva que nunca se ha dado en tu vida, cuestiona principalmente una cosa, que es los límites de lo que tú sabes hacer hasta la fecha. Para mí una oportunidad siempre es una forma de verse obligado a crecer, de darse cuenta que estamos ante una situación, ante un contexto al que nunca previamente nos hemos enfrentado. Cuando éramos más pequeñitos y tal vez estábamos en el colegio y nos hablan de la palabra oportunidad, lo siento si lo voy a repetir 290 veces a lo largo de ese episodio, ¿vale? Siempre la asociábamos, ¿no?, a algo nuevo que no teníamos en nuestra vida. Oye, tienes la oportunidad de jugar con un equipo nuevo de fútbol. Ostras, nunca me he enfrentado a ese equipo de fútbol. Oye, tienes la oportunidad de hacer un intercambio en no sé qué país. Ostras, nunca he ido a ese país. Tienes la oportunidad de conocer a... Ostras, nunca he conocido a una tía así, ¿no? Y te das cuenta desde pequeñito que las oportunidades siempre implican cosas nuevas. El otro día hablaba en un reel de que el ser humano crece cuando crea. Y ponía un símil muy sencillito a entender. Imaginémonos que estamos en una isla desierta, ¿vale? Porque ha naufragado un barco en el que estábamos y nos vemos completamente solos. El ser humano, en ese momento, se ve ante semejante situación de desconfort que se ve obligado a desarrollar sistemas, que es la mezcla de herramientas, capacidades y habilidades que no posee. Va a tener que aprender sobre supervivencia, sobre construcción, sobre caza, X. Si tú nunca te ves en la isla desierta, nunca te vas a ver obligado a probablemente aprender sobre esas 3 cosas. Lo mismo pasa en la vida real. Cuando nos enfrentamos a algo que categorizamos de problema o de situación incómoda, realmente no lo es, sino que es una oportunidad para crear algo, para crear un stack de herramientas, capacidades y habilidades que no poseemos en un negocio, en una pareja, en una familia, en una oportunidad laboral, en un grupo de amigos, en un deporte, lo que fuera, en redes sociales. Siempre al que alguien tiene la oportunidad, lo que realmente está dando a entender es que puede crecer porque se ve obligado a crear. El momento en el que yo identifico una oportunidad como buena o como transformadora es en el momento en el que veo que va a requerir de mí cosas que no tengo. El medidor perfecto para entender cuándo una oportunidad es buena o no es darse cuenta que nos va a exigir pegar semejante salto que vamos a crecer brutalmente en ese proceso. Hay mucha gente que trata de prepararse o habla del concepto de estar preparado para las oportunidades o habla del concepto de una oportunidad no llega hasta que uno no está lo suficientemente listo para cogerla. Y eso es completamente cierto. Si tú empiezas en el nicho del mental training y te quieres dedicar a los atletas, nunca vas a empezar trabajando con Cristiano Ronaldo. Primero vas a tener que empezar por el de segunda ref, porque el stack de habilidades, herramientas y capacidades que te va a obligar Cristiano Ronaldo es 100.000 veces superior al que te va a obligar el jugador de segunda ref. Y precisamente, como símil en cualquier campo de la vida, funciona de la misma manera. Si tú tienes una empresa en la que elevas la imagen o el contenido de ciertos negocios o personas, nunca vas a empezar trabajando con Neymar Jr. o con la mega gigantesca de no sé qué Nike. Vas a empezar con negocios más pequeñitos porque te va a implicar
tener que desarrollar ese set de sistemas que no tienes previamente. Y las oportunidades llegan de esa manera, porque tú una vez te vas desarrollando como persona, hagas lo que hagas, te vas poniendo constantemente en situaciones que te obligan a mejorar, y precisamente por eso llegan constantemente nuevas situaciones que te permiten seguir creciendo a lo que tenemos o a lo que llamamos de alguna manera oportunidades. Entonces, por resumir muy bien esta pregunta, siempre que esa nueva situación nos obligue a crecer descomunalmente respecto a la situación en la que nos encontramos a día de hoy, es una oportunidad que hay que aprender a coger. La siguiente pregunta es de nuestro gran amigo y cliente, don Alejandro Navarro, y habla de cuándo alguien deja de esperar a esa oportunidad y empieza a crearlas, ¿no? Buenos días, señor Sese, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Mi nombre es Ale y la siguiente pregunta es, cuando todo el mundo esperamos a que las oportunidades pasen por nuestra vida, a verla, como se suele decir, a que el tren pase, en vez de eso, ¿cuándo empezaste a dejar de esperar esas oportunidades y a crearlas desde tu interior y desde tu acción? Un saludo a todos y un enorme abrazo desde Sevilla. Las oportunidades se empiezan a crear en el momento en el que te das cuenta que nadie te va a conseguir la vida que tú quieres llevar. Hay una frase como de podcast muy mítica que es el momento en el que el niño pasa a hombres cuando se da cuenta que nadie va a conseguir la vida. Buenísimo y súper cierto. Pero dejémonos de filosofía y vamos a la práctica. Llega un punto de tu vida en el que uno interioriza que se tiene que empezar a mover por su propia cuenta. La gran mayoría de la población es reactiva, no es activa. ¿Qué quiere decir reactiva? Que espera que le sucede algo y en función de eso se mueve. Pero hay un grupo de personas muy pequeñito que decide moverse sin pedir permiso absolutamente a nadie. Esos son los exploradores. Son aquellos que en otros siglos descubrían los continentes, conquistaban países, ¿no? Cuando alguien decide moverse sin pedir permiso, sin pedir una justificación, sin tratar de contrastarlo previamente con alguien, significa que está empezando a desarrollar un criterio propio de movimiento muy importante. Si queremos entender de ese concepto, hay que llevarlo a un símil muy sencillito. Pongamos que yo soy un jugador de ajedrez y yo, cada 3 días me he cogido un entrenador que me dice que tengo que jugar al ajedrez. Los otros 4 puedo hacer lo que me dé la gana. Y yo los lunes, los miércoles y los viernes voy a donde ese tío y me enseña a jugar al ajedrez, estamos ahí hora y media, pim pam pum. Existen 2 tipos de jugadores de ajedrez. El que espera las instrucciones de su entrenador y el que empieza a desarrollar nuevas maneras de entrenarse a sí mismo. Y si ese jugador de ajedrez de repente, en vez de jugar 3 días solo, empieza a jugar 6. Y si ese jugador entiende que el juego se compone, valga la redundancia, de un componente extremadamente alto de psicología y empieza a estudiar sobre la psicología, el lenguaje no verbal, el movimiento, señales, etc. Y si el jugador empieza a entender que tiene que estar en una forma física y mental descomunal y empieza a trabajar su mente a través del mental training y su físico a través de la nutrición, la performance, etc. Ese jugador no está pidiendo permiso, no está esperando recibir las instrucciones del entrenador, del que se supone que sabe para hacer algo. Y esos son los que acaban cambiando la forma de jugar al juego, porque son aquellos que no están esperando las órdenes de nadie para tratar de descubrir nuevas formas de hacer lo que hacen. Esos son los que yo llamaba previamente hace unos minutos los exploradores, los que no necesitan permiso. Mi socio, yo, somos exploradores. Somos tíos que nunca hemos tocado la puerta y hemos dicho, oye, disculpa, ¿nos dejáis? Hemos ido sin permiso a todos lados. Somos de esa filosofía de pensar, ¿no? Mejor pedir perdón que permiso. Y eso es lo que te hace verdaderamente diferente, porque no estás esperando a que nadie supuestamente más autoritario, con más conocimiento, más superior, te dé unas instrucciones de cómo se tienen que hacer las cosas. Ese es el momento en el que tú empiezas a crear esas oportunidades, en el momento en el que dejas de esperar que alguien te diga lo que te toca hacer. Cuando tú cambias de ser reactivo a ser activo, cambia completamente tu vida, porque te das cuenta que el ritmo al que tú quieres jugar ese juego lo marcas tú. Tú eres la persona que dictamina cómo quieres crecer.
Yo tengo gente y amigos de toda la vida que están igual que cuando teníamos 15 años. Porque están esperando las instrucciones de alguien. Hay que hacer el bachillerato, y luego la universidad, y luego el máster, y luego tu primer trabajo, y luego hay que buscarse una novia. Y están poco a poco esperando esas instrucciones, esas señales. Muévete, tío. Y hay gente que en 1 o 2 años crece y explota tanto que no entiendes cómo cojones lo ha hecho. Pero yo sé una cosa 100% de esa persona, que es que no ha escuchado a nadie más que a sí mismo y no ha dejado nadie más que su propia percepción del mundo le marque el ritmo de cómo crecer. Ese, amigo Alejandro y resto oyentes, es el momento en el que tú empiezas a crear la oportunidad, cuando dejas de escuchar a nadie para que te diga lo que tienes que hacer. La siguiente pregunta es de nuestro amigo Pipo, que cuestiona lo siguiente. Buenos días, Ese. Mi pregunta es ¿cómo saber cuál es ese sueño, el sueño por el cual lo tienes que arriesgar todo, el sueño por el cual tienes que dejar gente de lado? ¿Cómo saber cuál es ese sueño? Muchas gracias. Como charlábamos al principio del episodio, cuando oigo la palabra oportunidad, a su vez oigo la palabra crecimiento, y crecimiento siempre implica sueño. Porque el sueño no es nada más que una percepción, una concepción de a dónde puede llegar alguien. Cuando alguien te habla de tus sueños, realmente de lo que te está hablando es de a dónde puede llegar esa persona. Como profesional, como hijo, como hermano, como padre, como amigo, como deportista, como lo que fuera. Te está hablando de a dónde puede llegar. Esos son los sueños, que es una pregunta que mucha gente nos ha hecho. Sueños para arriba, para abajo. Pero, ¿qué es un sueño? Un sueño realmente es la concepción, es la percepción, es la idea de a dónde puede llegar alguien en un campo de la vida. Este tío nos pregunta, ¿cuándo sé qué es el sueño perfecto? ¿Cuándo sé qué es el sueño idílico? Me hace mucha gracia porque todo este tipo de preguntas os vais dando cuenta, ¿no? Las que hacéis, queréis como el cóctel del éxito, ¿no? El ingrediente esencial. Es que muchas veces no se responde en términos tan concretos a las cosas. Son percepciones más absolutas. Haya una persona a la que le ha podido funcionar perfectamente algo y haya otra que le ha podido funcionar perfectamente algo. No hay una vara de medir estricta. El momento en el que tú te despiertes y te explote el corazón es el día en el que tú sabes cuál es tu sueño. No funciona así. Pero creo que un sueño, sabes que es el correcto cuando es auténtico. Cuando se alinea completamente con tus valores, con tus creencias, con tus principios, con cómo tú percibes tu vida, no solo con esos deseos momentáneos de ser algo. Seguro que conocéis a alguien, o vosotros mismos, ¡buah! Pruebo esto, y ahora lo otro, y arriba abajo. Eso es fantástico. Hay que probar en los inicios, cuando uno no sabe qué hacer, hay que jugar a la estrategia del descarte. Esto no me gusta, esto sí, esto no. Pero todos conocemos a alguien que ha tenido 100.000 sueños. Creo que ese tío nunca se ha parado a pensar si eso a lo que llamaba sueño, si eso aquello a lo que quería perseguir se alineaba con quién era él. Porque antes de encontrar el sueño, y esto es algo muy importante, hay que encontrarse a uno mismo. Y hay que tratar de encontrar esa autenticidad, que es aquello que nos hace ser nosotros mismos. El momento en el que tú ves que esa oportunidad en forma de sueño se alinea con quién eres tú, es cuando lo tienes que perseguir como un absolutamente puto descerebrado. Porque muchas veces los sueños en la vida no se repiten, porque las oportunidades muchas veces sí se dan de forma momentánea. Si tú vas a la tercera edad, a la gente que tiene más de 60, 65, 70 años, y les preguntas qué es de lo que más se arrepienten, de hecho hay un estudio de esto, te van a decir de no haber perseguido sus sueños. Pero realmente lo que te están hablando es de que no han perseguido ser ellos mismos. A mí se me viene una persona ahora mismo a la cabeza que tiene ya unos cuantos añitos en el carrete, y de lo que más se arrepiente todas las veces que hablo con ella es de no haber vivido una vida fiel a sí mismo, no haber tratado de buscar o de encontrar aquello que le hacía sentirse él. Y eso es lo que más te va a doler. Y si tú estás escuchando a esto,
procura hacerte la pregunta si estás viviendo una vida que es completamente fiel a quien quieres ser tú. Porque la gran mayoría de personas, aquellos que son reactivos, todos ellos de los que hablaba, ¿no? Las etapas de la vida, el colegio, la universidad, el máster, el matrimonio, no sé quién, todos esos rara vez se hacen este tipo de preguntas. Y precisamente cuando llegan a una edad, ¿no?, en la que teóricamente ya te da todo igual y empiezas a reflexionar, te das cuenta que has vivido una vida que era completamente contraria a la que realmente querías estar viviendo. Y es ahí cuando te arrepientes. Y es ahí cuando te das cuenta que tu oportunidad o tu sueño no lo has perseguido. Y por lo tanto tu percepción de tu vida es extraña, es rara, es distante, porque sientes que no has vivido tú. Simplemente te has dejado guiar por los que otros habían dicho que tenía que ser tu vida. Y es ahí cuando nace el verdadero problema y nace el pozo. La siguiente pregunta de mi buen amigo Marius habla de lo siguiente. Hola José, buenos días. Pues aquí te lanzo mi pregunta. Tratando el tema de los sueños, me gustaría preguntaros si los sueños nacen de una ilusión, que podría ser lo básico, o también hay sueños que pueden nacer después de un mal momento, después de una herida, después de un clic, ¿no? De pasar por una mala época. Y a raíz de eso construirlos a través de una guía, ¿no? Y esa guía se puede seguir con tu inspiración, o a través de esa herida también se pueden llegar a construir sueños. Marius nos pregunta si los sueños nacen de una herida o de una ilusión. Nacen de la oportunidad para demostrarte a ti mismo que puedes ser alguien que nunca has sido. Tanto si estás completamente convencidísimo de algo, como si estás completamente convencidísimo de que no es así, estás en lo cierto. Tanto aquella persona que tiene una confianza y seguridad ciega en sí mismo, como aquella que no lo tiene, está en lo cierto. Ambas te llevan al mismo punto. Esto no trata de erradicar si nace de una brecha o nace de una ilusión, sino de si ese camino que vas a tomar, que estás categorizando, envolviendo en el paquete de sueño, te va a obligar a ti a ser alguien que nunca has sido. Y es que los sueños, muy poca gente es capaz de perseguirlos por un simple motivo, porque implican dejar atrás una identidad, implican dejar atrás a alguien que siempre has sido, implican dejar atrás costumbres, sistemas, herramientas, capacidades, comportamientos, y eso es lo que verdaderamente duele. Escuché una frase el otro día que me fascinó: mis viejos amigos no saben quién soy y mis nuevos amigos no saben quién fui. Porque en ese proceso de crecimiento tú abandonas esa identidad. Cuando tú persigues un sueño, Marius, puede estar motivado por 50.000 motivos, por 50.000 razones. La frase que yo tengo, de hecho, en mi biografía de Instagram es: gracias por no creer en mí, porque lo que para mí siempre ha sido gasolina ha sido cerrarle la boca a todos aquellos que me habían dicho, pensaban que yo no iba a llegar a donde decía que iban a llegar. Porque obviamente cuando yo era muy joven, que lo sigo siendo, ¿no?, pero con 19, 20 años trasladaba esos sueños que yo tenía hacia el público. Yo quiero ser el mejor del mundo, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero desarrollar este concepto, esa nueva forma de educar la mente. La gente se descojona de ti porque asusta, porque alcanzar ese sueño implica convertirte en una persona tan extremadamente lejana a la que eres a día de hoy, que la gran mayoría de personas no se ven capaces, no en tu figura, sino en la suya. En el colegio, si alguien no entendía las matemáticas, no entendía las sumas, no era capaz de explicártelas. Por la misma regla de 3, si alguien no es capaz de comprender hasta dónde puede llegar en su vida personal, no va a ser capaz de comprender nunca hasta dónde puedes llegar tú en la tuya. La gente no termina de comprender eso. La mayoría de personas proyectan sus inseguridades, sus miedos, sus incapacidades en el resto. Pero es que es muy sencillo de entender, son las sumas. Si tú no entendías las sumas en el colegio, no se las podías explicar al de al lado. Si yo no entiendo que puedo llegar a donde quiera en la vida, ¿cómo voy a ser capaz de comprender que otro lo puede llegar a hacer? Por eso aquellas personas que han llegado a algún lado siempre te van a apoyar. Siempre van a ser capaces de darte ese toquecito en el hombro y ese buen consejo de sigue adelante, porque si yo lo he hecho, también lo puedes hacer tú.
Hay una frase muy buena que dice: si alguien ya lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Y si nadie lo ha hecho nunca, yo puedo ser el primero. Y eso es a lo que la gran mayoría de personas, y vamos a contestar ahora la pregunta número 5, nunca se atreve a hacer, a ser el primero. Uf, cómo me ha molado esta, tú. Pregunta número 5 y final. Me fascina. Una muy típica que se había dado ya en algún que otro episodio, no la habíamos seleccionado, pero ahora la vamos a tratar. A ver qué dice nuestro amigo Iván. Hola Sese, soy Iván, te escribo desde Alicante. Tenía una pregunta y es, si tuvieses que volver a empezar de cero en tu vida sin tener nada de lo que tienes ahora, ¿qué 3 consejos te darías a ti mismo para poder lograr de nuevo todo lo que tienes hoy? Gracias por tu trabajo y por todo lo que hacéis. Un abrazo. A ti, 2. Vuelvo a repetir, esta es la típica pregunta, ¿no? Como idílica. ¡Guau! Me va a decir este tío el cóctel del éxito, ¿no? Charlábamos junto antes de grabar el episodio aquí con el equipo y tal, y cada uno da una percepción completamente diferente, ¿no? Y eso es lo primero que hay que saber. No existe una fórmula, ¿entiendes?, exacta de lo que a ti te va a funcionar, porque precisamente a la persona de al lado le puede funcionar lo contrario. Pero hay algo que sí quiero que entendáis. Y yo he seleccionado 3 cosas que me diría a mí mismo en todos los casos. Son 30 más, ¿no? Podría estar hablando aquí de 29 cosas que me diría a mí mismo si volviese a empezar desde cero. Pero estas 3 aplican a todos. Me han funcionado a mí y te pueden funcionar a ti si no te han funcionado ya. La primera es tener absoluta fe ciega en aquello en lo que tú crees. Y eso implica que no te puedes rendir. Yo a título particular soy una persona que desde que me inicié en esto hace 6 años, me creo el rey del mundo. Tengo fe absolutamente ciega en lo que hago, ciega. Pero ha habido momentos, ha habido factores externos que han bajado a nivel de conciencia y me han hecho llevarme al punto más terrible de todos, que ha sido a dudar de mí mismo. Por eso es tan importante no rendirse en lo que uno cree, porque la gran mayoría de veces van a ser factores externos, consecuencias, contextos, los que te van a hacer dudar, y ahí es donde la gran mayoría de peña se rinde. Por eso hay que tener una fe ciega inquebrantable en aquello que tú haces. Y si te has prometido que vas a llevar a un lado, da igual lo lento que vayas, tienes que llegar. Da igual las veces que te pares, tienes que llegar. Da igual al ritmo que vayas, tienes que llegar. Fe absolutamente ciega en aquello en lo que tú haces, aunque todo el mundo diga que estés completamente loco. Porque la línea entre estar loco y ser un genio es absolutamente fina. Y solo la separa una cosa: demostrar que lo que haces funciona. La pregunta número 2, el concepto número 2 es: haz todo lo contrario a lo que la gente que lleva una vida que tú no quieres llevar te dice que hagas. De manual, tío o tía que tiene una vida que tú no quieres tener, si te dice A, tú haces Z. Porque por regla general, esos tíos utilizan una serie de sistemas completamente erróneos o opuestos a los que debes utilizar tú. Si tú quieres ser un explorador, como yo decía, un tío disruptivo, alguien que se salte completamente la autoridad, que rompa las reglas, haz completamente lo contrario a lo que te diga una persona que ha seguido las reglas toda su vida, porque esa va a ser la forma más eficiente en la que tú vas a llegar a donde quieres estar. Si un tío que en absoluto no tiene ningún tipo de seguridad en sí mismo te dice que tienes que hacer A, tú haz, vuelvo a repetir, Z. Porque eso es lo que te va a llevar a tener probablemente mucha confianza y seguridad en ti mismo. Si un tío que es cero carismático, cero hábil socialmente, o no tiene la habilidad de ganarse nada de las personas, te dice que tienes que ser un perfil bajo, que no puedes dar la nota, que tienes que ser un tío tranquilo, haz todo lo contrario. Porque eso a esa persona le ha llevado a ser alguien que tú no quieres. Constantemente, lo que te diga un tío que tiene la vida que tú no quieres tener, haz todo lo contrario. No el típico, ¿no? Vamos a un ejemplo muy fácil, el físico, ¿no? Oye, tío, eso de hacerse un Ironman o de la pelea de boxeo tiene que ser peligroso. Y te lo dice con su panza, sus 26 años, ¿no? Su cervecita y sus pocas ganas de demostrarse hasta dónde es capaz de llegar. Haz todo lo contrario. Porque esa es la forma en la que vas a acabar en un extremo contrario al que está esa persona. Pero la número 3, para mí es la más importante. Domina la puta habilidad de ganarte la confianza de las personas.
Las oportunidades en esta vida no llegan muchas veces por el currículum, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, sino porque has sido capaz de ganarte el favor, la amistad de una persona que te ha recomendado a otra. Y esto en todos los campos de la vida. Si tú desarrollas la habilidad de entrarle por los ojos a la gente conscientemente, tienes mucho terreno ganado. Veo muy poco énfasis en la sociedad en la que vivimos a día de hoy en ser capaz ya no de dominar, sino de comprender esto que es extremadamente importante. Por supuesto, la gente que es top tier se lo sabe de memoria, 1 más 1, 2. Pero los que están un poquito más abajo, lo que se dice en esa pirámide, no es en esa jerarquía, no le dan ningún tipo de importancia. Si el mundo está lleno de personas, si allí a donde vayamos hay personas, ¿cómo cojones lo más importante no va a ser capaz de ganárselas? No tiene lógica. Si tú no eres bueno con las personas, es muy improbable que seas bueno haciendo aquello que haces. Porque en cualquier ecuación, salvo que seas un ermitaño que vive aislado en la montaña, te vas a ver obligado a tratar con personas. Si las personas son un factor de la ecuación que constantemente se repite, creo que puede ser bastante inteligente aprender a dominarlas. Aprender de inteligencia emocional, de lenguaje no verbal, de carisma, de seducción, de persuasión, de todas estas cosas que la gran mayoría de gente no comprende, que son esencialmente básicas. Y cerramos este capítulo con el siguiente concepto. La oportunidad, cuando la ves, cuando la identificas, te obliga a moverte, te obliga a dejar de ser una persona que no te puedes seguir permitiendo ser. Porque esa forma que tú tenías de jugar al ajedrez ya no te vale contra los rivales a los que te enfrentas. Esa forma que tú tenías de jugar al póker ya no es eficiente en las mesas en las que ahora te sientas. Y por eso, cuando somos capaces de enfrentar esa oportunidad, tenemos que interiorizar el siguiente concepto. Vamos a tener que desarrollar sistemas, es decir, herramientas, capacidades y habilidades que no tenemos. Por eso, el ser humano solo crece cuando crea. Amigos, con este final tan épico y tan de clip, cerramos el episodio número 11. Me ha gustado muchísimo y lo que decimos siempre. Me gustaría que las personas que realmente se tomen esto como una forma de aprendizaje, se tomasen ahora 20 minutos y sacasen un papel y un boli y tratasen de reflejar en él y tratasen de reflejar en el propio los conceptos que más os han calado de este episodio. Porque creo que esa es la manera más eficiente de darse cuenta que uno realmente está aprendiendo. De las 1000 cosas que hemos dicho hoy, ponme 2 o 3 cosas en el papel que creas que puedas poner de forma práctica en tu vida. Y cuáles van a ser los contextos o las situaciones, esas oportunidades a las que vas a tener que enfrentarte para cerciorarte que tú también estás creciendo. Un beso.